Así que, hermanos, el día de hoy veremos por qué fue públicamente injusta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Injusta desde el punto de vista de la forma y los tiempos en que se llevó delante de los magistrados, delante de quienes le juzgaron. ¿Fue justa? Claro que sí, en el sentido estricto de que nuestro Dios cargó todo el peso del pecado en él y expió por su sacrificio los pecados de todo el mundo, para que cualquiera que se acerque a él en arrepentimiento pueda recibir la vida eterna, este hermoso regalo, esta hermosa gracia de la salvación. Jesucristo, hermanos, es sin duda el personaje más influyente en esta tierra. Gracias a su intervención divina, el hombre puede obtener el perdón de Dios. Y como hemos escrito anteriormente en el proceso de su muerte, Él permitió que se le ofendiera, que se le lastimara, y toda la furia y el odio de Satanás recayó en él cuando fue él martirizado, hermanos. En realidad, todo esto sucedió en base a un proceso que se llevó a cabo de una noche desde el momento en que él fue aprehendido hasta el día siguiente. Fue irregular e ilícita según la ley hebrea. Anás y Caifás en esta predicación tienen que salir como relevantes, porque son quienes juzgan y quienes instigan al pueblo y a los principales magistrados a llevar a Jesucristo a la cruz. Ellos tenían gran influencia sobre la élite de los judíos, o la élite de los judíos. Ellos representaban en ese entonces la mayor jerarquía y el mayor gobierno dentro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín, hermanos? El Sanedrín era un grupo de judíos de renombre, conformado casi por la mayoría con fariseos y saduceos y ancianos que se pueden decir entre comillas nobles del pueblo judío. Ellos conformaban este grupo, que era de 71 personas, para llevar a cabo los juicios que se tenían que llevar de acuerdo a la ley judía. Este grupo representaba prácticamente al pueblo judío, pero en contubernio con el Imperio Romano gozaban de posiciones más elevadas de lo que el hombre judío de su época tenían, es decir, ellos eran influyentes también políticamente. Y al identificar a Jesús como un hombre cuya fama e influencia crecía, esto por la cantidad de señales milagrosas que él obraba, y al hacerse llamar el Hijo de Dios, en lugar de verlo como el Mesías prometido, en lugar de reconocerle como tal, le vieron como una amenaza a todo su sistema político y religioso. Vean esto, en la época en que nuestro Señor Jesucristo aparece, el pueblo de Israel era gobernado religiosamente por este grupo de fariseos, de saduceos, el Sanedrín, y al encontrarse e identificar el pueblo al Señor Jesucristo como el Mesías prometido, toda influencia que los fariseos tenían, toda influencia que los saduceos tenían, se vio abajo. Esto le causó celos a este grupo y estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Se sintieron particularmente ofendidos en aquel sermón donde les advierte y condena. Vean en Mateo capítulo número 23 y rápidamente vayamos a este pasaje. Y veamos por qué los ánimos, el sentir de los fariseos se veía confrontado con respecto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 13 dice así: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La acusación de Cristo en este sistema religioso de los fariseos, hermanos, imponía a todo hombre cumplir la ley para poder tener acceso al reino de Dios. Cuando la ley fue puesta como evidencia de que el pecador o lo pecador que es el hombre, y que se da cuenta que no podía por sus propios medios obtener la vida eterna, y que el hombre necesita un medio de gracia que es nuestro Señor Jesucristo, entonces los fariseos se vieron confrontados a todo lo que ellos decían con respecto a la ley. De hecho, ellos
creían que cumpliendo la ley podían obtener la vida eterna. Perdieron el verdadero significado por el cual la ley fue dada. Aunque Jesús, hermanos, sabemos que vino a abrogar la ley y vino a cumplirla él de forma personal, la ley, hermanos, fue dada solamente como un ayo, solamente para que el hombre se diese cuenta de cuán pecador era frente a la moral que Dios quería, frente a la moral de Dios. Así que la ley, hermanos, es presentada en la Biblia para que pudiese el hombre tomar conciencia de lo alejado que estaba con Dios. También el versículo número 14 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Jesús les muestra la incoherencia de aparentar ser espirituales cuando sus acciones son de avaricia y de abuso para con los más débiles. ¿De qué les servía a ellos orar largas jornadas, hacer largos ayunos, si lo que hacían era abusar de su poder y de su autoridad frente a los más débiles? Inclusive aquí menciona a las viudas. También se refiere a ellos como guías ciegos, como sepulcros blanqueados, como llenos de inmundicia y de toda maldad. Frases como esas hirieron profundamente a los fariseos. Estas frases eran ofensivas para estos líderes. Y ante tales acusaciones, hermanos, el odio de los fariseos creció de tal forma que solo tuvieron que pasar unas pocas horas, para que se reunieran como grupo del Sanedrín, como el grupo de los más influyentes, y dieran forma a la conspiración de matar a Jesús. Interviniendo, claro lo sabemos, Judas Iscariote, el que le había de traicionar y el que le habría de entregar. Él llevaría a los fariseos y al grupo de alguaciles a tener la oportunidad de poder apresar a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a examinar el proceso legal y judicial al cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Y nos daremos cuenta de que todo ese proceso fue irregular e injusto. No podemos abarcar todos los aspectos, pero abarcaremos algunos que son de trascendencia. Y según todo el derecho legal y penal que se administraba en ese tiempo, cayó en irregularidades. En este juicio, hermanos, fue sometido nuestro Señor primeramente a las leyes hebreas, ahí cuando estuvo frente a Anás y a Caifás. Pero también fue sometido a las leyes romanas cuando estuvo frente a Pilato. Y en ninguno de los dos casos fue juzgado con justicia. En realidad, hermanos, pues esto es entendible, porque si se hubiese juzgado de la forma correcta, pues no se hubiera hallado culpa alguna en él, y él habría o tendría que haber salido libre. Lo primero que vamos a entender, hermanos, es que existe una primera audiencia, un primer acto de juicio. En Juan capítulo 18, vayamos ahí rápidamente, en Juan capítulo número 18, versículo número 19 en adelante. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús. Y aquí está la primera audiencia, y está Jesús frente al sumo sacerdote Anás, que en ese momento, déjeme decirle, tenía el título de sumo sacerdote porque había sido sumo sacerdote, pero ya no estaba él representando este oficio, sino Caifás, quien era, pues prácticamente, vamos a decirlo así, su nieto. De hecho, Anás aparece desde el principio de los evangelios como el sumo sacerdote en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo nació. Pero este título lo lleva, y lo lleva con orgullo y soberbia, ¿verdad? Así como se puede decir, quizás expresidentes, ¿verdad? Que pueden llegar inclusive a tener cierta influencia o autoridad sobre los presidentes actuales. Este sumo sacerdote llamado Anás interroga a Jesús, y dice el versículo número 19, que entonces el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de quién, de sus discípulos y de su doctrina. Vean qué es lo primero que Anás trata de interrogar, porque le daremos énfasis a esto. Jesús le respondió:
Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le vio atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así que en esta primera audiencia, Anás en ese momento, como lo he referido, no era el sumo sacerdote. Entonces, hermanos, la primera irregularidad en el juicio de nuestro Señor Jesucristo es que a él no se le confería en ese momento el derecho de ser juez de nadie o de presidir el juicio. Todavía inclusive no estaba reunido el Sanedrín estaba en casa de Caifás, no en casa de Anás. Ahí en casa de Anás llegaron los alguaciles y ellos no eran los representantes para poder llevar a cabo el juicio. Además, en ese sentido, ese Sanedrín era obligatorio que estuviese, y para empezar, cualquier clase de juicio, sobre todo un juicio con una condena capital, es decir, con un juicio con la intención de llevar a muerte, en base precisamente a la clase de delito que se presentara. Estos juicios, hermanos, se tenían que llevar por el día, no eran nocturnos, eran diurnos, es decir, tenían que presentarse delante del Sanedrín, también, si era necesario, delante del pueblo durante el día, pero sabemos por la palabra de Dios que es llevado durante la noche, llevado en el momento de las tinieblas, que nuestro Señor Jesucristo así lo menciona, que ellos prácticamente oraban en el anonimato y a oscuras. Así que, hermanos, los acusadores tampoco estaban presentes, se tenía que exponer la causa de la aprehensión. Por eso es que Anás interroga a Jesús, no le pregunta a los acusadores vendrán más adelante. Para que se le diera esto, hermanos, por ley, el acusado tenía el derecho de defenderse. Pero en este momento no estaba sucediendo así. En el caso de Jesús, hermanos, fue ese primer juicio por la noche, sin la presencia de todo el Sanedrín y presidiendo Anás, quien no era el indicado. Además, la interrogación viene a partir de su doctrina y de sus discípulos. Vean en el versículo que acabamos de leer que el sumo sacerdote Anás pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Anás quizás estaba queriendo aprovechar el momento para que en ese estado de shock en el cual una persona se siente agredida, está siendo apresada, que en cuestiones normales cualquiera de nosotros estuviésemos nosotros confundidos, y quizás estaba tratando de que Jesús diese un argumento o expresara algo que lo condenara. La respuesta de Jesús, hermanos, es contundente y además es justificada en relación a lo que Anás le está diciendo, porque Jesús de esta forma dice, en otras palabras: si por mi doctrina me apresaron, y por esto es que me condenan o me apresan, perdón por la redundancia, Jesucristo puede decir: yo jamás he hablado de forma encubierta, secreta o me he escondido en el anonimato. Siempre mi doctrina ha sido pública, la he enseñado en todo lugar. La he enseñado para que todos la oigan, y debo decir que también a mis discípulos les he enseñado esto, que lo que yo les he transmitido lo enseñen por las azoteas, lo digan en las plazas o en los mercados, inclusive en el templo donde ustedes también están. Ustedes me han oído, así que si alguien me acusa por mi doctrina, pregunten a todos los que han oído. Estoy parafraseando la idea principal que nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo número 20, que yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y también en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Hermanos, la intención de Anás de preguntarle de sus discípulos estaba más bien enmarcada en la situación política que se vivía.
tratando de hallar en él que sus seguidores estaban por hacer una revuelta política. Y esto no les convenía a ellos, puesto que tenían alianza precisamente con las autoridades romanas. Así que al no obtener a Anás lo que quería escuchar, le envía a Caifás, su nieto quizás, y esto estamos hablando de que es el sumo sacerdote en turno. Hermanos, entonces surge la siguiente o la segunda audiencia hebrea, que es precisamente en la casa de Caifás. En Mateo 26, regresemos a Mateo 26, versículo número 57, dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos, ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. Aquí ya se menciona que ya está el Sanedrín, y ya está por lo menos la gran mayoría. Acabamos también de leer en la lectura que se hizo antes de la predicación que existió un José de Arimatea, y dice que el cual, que era parte del Sanedrín, que era parte del consejo, pero no estuvo de acuerdo en lo que sucedió. Entonces, así como sucede ahí en ese grupo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo a la forma en la que se llevó a Jesucristo a juicio. También seguramente abajo, ahí a los pies de la cruz, hubo gente que lloraba y se golpeaba el pecho, que quizás no estaban de acuerdo a lo que estaba sucediendo y estaban dando a lo mejor una expresión de arrepentimiento. Pero hermanos, en realidad no se pudo hacer mucho delante del poder que tenían los fariseos. Así que en esta segunda audiencia vemos que ya estaba reunido este consejo. Oficialmente podemos decir entonces que el juicio de Jesús ya tiene la audiencia requerida. Y esta reunión, hermanos, solamente era una máscara. Ya todo estaba determinado de la forma en la cual se llevaría ese juicio. Solamente era una justificación para llevar a cabo el contubernio, porque antes de procesarlo incluso, el objetivo era acabar con él. Entonces en esta audiencia vemos primeramente otra irregularidad. Ya existía una sentencia previa. En Juan, capítulo 18, versículo número 14, dice así: era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vean que el mismo juez que en este momento está al frente de este tribunal, ya había tiempo atrás, unos días atrás, después de la muerte y resurrección de Lázaro, ya él ya había determinado que Jesús tendría que morir, porque si no, de otra forma el imperio se alzaría a ella con todo el pueblo. Hermanos, cuando la gente toma a Jesucristo y cuando es entregado en las manos de este tribunal, ya había una sentencia. No hay un juicio realmente legal el cual determine la sentencia, al contrario, ya había una sentencia previa. Lo único que estaban buscando era el modo para poderla llevar. Nuestro Señor Jesucristo ya había logrado ser conocido por todo el pueblo de Israel. Así que en ese momento, si las intenciones de Jesús era levantar una revuelta nacional, yo creo que lo habría logrado. Recuerden cómo entró en ese domingo triunfal, en el cual se declamaba como el rey de los judíos y se gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si su fin de Jesús era entrar y instigar a todo el pueblo a levantarse contra el imperio romano, seguramente hubo oportunidad para hacerlo, porque grandes multitudes le seguían. Constantemente vemos esa referencia. Pero, sin embargo, vemos que el hombre suele cambiar de una posición a otra con mucha facilidad, de un pensamiento a otro con mucha facilidad. Divaga entre una cosa y otra. Porque en Juan 6:66, y no es un número icónico, ¿verdad? Es la referencia, así, dice la palabra de Dios que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto ocurrió después de que nuestro Señor los confronta y les dice que solamente lo siguen por el pan, por los milagros, por todo aquello que él hacía en bien del pueblo.
Y entonces algunos se enojaron y pensaron, dura es esta palabra, y de ese momento muchos le dejaron de seguir. Posteriormente vemos que vuelve a retomar otra vez fama con la resurrección de Lázaro, y bien podría él haber hecho lo que los judíos pensaban acerca del Mesías prometido, que vendría a restaurar su reino en ese momento. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía esa intención. Así que, hermanos, podemos apreciar cómo el hombre es tan voluble y manipulable en cuestión de momentos. Así que, hermanos, cuando Jesús estaba en casa de Caifás, no hay una acusación, pero sí una sentencia. Para llevarla a cabo, habría que considerar los judíos los siguientes elementos, que todos estaban en contra precisamente del orden judicial para llevar a cabo un juicio justo. Primero, debieron de tener falsos testigos. En Mateo 26, del 59 al 61, dice así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días rectificarlo. Estos testigos falsos, hermanos, eran necesarios, porque en base a lo que Jesucristo hizo, que siempre hizo obras de bondad, siempre habló con la verdad, no se le encuentra pecado alguno, no había algo que lo condenara. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que sucede con respecto a los fariseos? El concilio que juzgaría a Jesús se dio a la tarea de conformar un grupo de acusadores absolutamente falsos, quizás comprados o que simpatizaban con el concilio o la forma de pensar de los fariseos y de los saduceos. Así que tuvieron, hermanos, que tener la intención, y además es notorio, de que buscaban un falso testimonio contra Jesús. Así lo acabamos de leer. Esto para entregarle a la muerte. Es decir, la acusación debería de ser tan seria que la sentencia debería de llevarlo al patíbulo de la muerte, a la cruz. Hermanos, esto iba a ser imposible si se hubiera hecho un juicio justo. Sin embargo, había una acusación premeditada, con alevosía y falsa. Dice ahí en la palabra de Dios que muchos testigos falsos se presentaron primero. Esto nos hace pensar, hermanos, que no aceptaban inclusive los testigos en ponerse de acuerdo. Solamente decían, pues vamos a acusarlos de esto, vamos a acusarlos de esto otro. Y un testigo así no sirve dentro precisamente de un juzgado. Así que, hermanos, era obligación del concilio en un juicio de índole capital que los testigos fueran reconocidos ciudadanos, reconocidos por su honestidad e integridad, además probados, que no tuvieran ningún interés en el acusado, es decir, que fueran imparciales. Sin embargo, claro que no requerían en este momento tales testigos. No convenía a los propósitos de los líderes judíos. Así que, hermanos, es interesante la aclaración que dice Mateo en el versículo que acabamos de leer. Después dice que pusieron muchos falsos testigos y después dice, al fin vinieron 2 testigos falsos. Recuerden que está sometido en este momento a la ley hebrea, y la ley hebrea determina que en boca de 2 o más testigos conste toda palabra. Así que necesitaban ellos que realmente se confirmara también esto. Una especie de, vamos a decir, juicio hipócrita, porque la intención era llevar a la cruz a Jesús. Y al fin encontraron a 2 testigos que coincidían con su afirmación y que además argumentaban la acusación con lo dicho, o por lo dicho por Jesús, aunque totalmente transgiversado y fuera del contexto de las palabras de Jesús. Dice aquí en la Biblia, en Mateo 26, que la acusación era esta, que puede derribar el templo de Dios y en 3 días
reedificarlo. Esto fue lo que hicieron referencia a los falsos testigos. Ahora, ¿lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? La realidad es que él sí lo dijo Jesús. Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo, a su muerte y resurrección, el cual estaría sepultado y al tercer día resucitaría. Sin embargo, hermanos, a los hipócritas del concilio lo vieron como un atentado al lugar que representaba el centro religioso y soporte de su autoridad. Los fariseos, los saduceos, los ancianos conocían perfectamente la ley de Dios. Ya tenían en sus manos todo el Antiguo Testamento. Y en el libro de Proverbios, que dice así en Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Este proverbio lo sabían muy bien los fariseos, los judíos. Ellos sabían muy bien lo que se había escrito ahí por parte de Salomón. Y ahora, entre las cosas que abomina Jehová y las cosas que aborrece nuestro Dios, todas ellas y en cada uno de estos elementos ellos fallaron. ¿Por qué? Porque fueron altivos y soberbios, porque creyeron tener la razón. Tenían lengua mentirosa, claro que sí, eran como serpientes, dice en Mateo 23. Jesús los acusa de ser serpientes, es decir, con su lengua engañan. Sus manos fueron derramadoras de la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor fue a causa precisamente de ese tribunal injusto también. Y su corazón maquinó pensamientos perversos. Ya tenían por anticipado la sentencia. Lo único que estaban buscando era el justificante legal. Hermanos, también podemos nosotros que fueron presurosos para hacer el mal. ¿Por qué? El día jueves maquinan todo esto, ya están por apresar a nuestro Señor Jesucristo, lo apresan durante la noche y empieza el proceso, ¿verdad?, del juicio. Tenían que ellos darle rapidez. Un juicio para llevar a una persona a la pena capital, es decir, a la muerte, tenía que pasar varios días para que las pruebas que se presentaran fueran irrefutables. Y tampoco podían ellos llevar a juicio a la muerte capital o a la cruz en sábado porque era el día de reposo. Así que prácticamente le quedaban muy pocas horas para que ellos pudiesen llevar a nuestro Señor Jesucristo a la pena capital. Fueron presurosos en sus pasos para llevar a la muerte a nuestro Señor Jesucristo, porque este juicio fue rápido. Y además compraron falsos testigos y sembraron discordia entre sus seguidores. De tal forma que aunque hubiese algunas personas, ¿verdad?, que estuviesen a favor de Jesús y simpatizaban con Jesús, bueno, dice por ahí una frase: divide y vencerás. Ellos hicieron eso a base del temor que infundían precisamente en el pueblo. Otra irregularidad es que fue una acusación basada en una verdad que no puede ser juzgada como mentira. Vuelvo a repetir. Fue una acusación basada en una verdad de que Él es el Hijo de Dios, pero que no puede ser juzgada como una mentira. En Mateo 26, del 63 al 66, si tienen abiertas sus Biblias, sigan conmigo la lectura, dice así: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Hermanos, nadie puede ser juzgado por lo que es
verdad. Nadie puede ser juzgado por algo que es argumentado, evidenciado como una verdad, sobre todo una verdad absoluta proveniente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien es juzgado en base a una verdad y llevado a la muerte, hermanos, se ha corrompido toda justicia. El poner el nombre de Dios de por medio, porque fue lo que hizo el sumo sacerdote cuando dijo, te conjuro, el poner el nombre de Dios de por medio obligaba a todo hombre que se decía temeroso de Dios a contestar, y a contestar con la verdad, ya que si no lo hacía, su silencio simplemente revelaba su culpabilidad, y si mentía era perjurio. Quizás ustedes han visto, ¿verdad?, en algunas cuestiones de juicios a nivel de la televisión, ya sean películas o en alguna referencia, ¿verdad?, como por lo menos en los Estados Unidos, al acusado o a los testigos se les pone la Biblia y le dicen que deben de decir la verdad. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esto se hace, hermanos, para que dentro del juicio se intente llegar a un juicio y a una sentencia justa, o declarar inocente quizás a un culpable en base a todos los testimonios. Pero sin embargo vemos que esto no se cumple en realidad, que llega a suceder de que la gente miente y entonces cae en perjurio. Y este perjurio simplemente es decir mentiras y ser falsos testigos. Y cada vez que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, era decir que si su identidad era divina y por lo tanto Dios era el mismo, ya que Dios es solo uno, esto era una blasfemia si se refería a un hombre común, es decir, a usted o a mí o a los judíos de su tiempo. Si alguno decía y osara decirse hijo de Dios, este título le confería solamente a Dios. Así que era considerado una blasfemia, pero en el caso de Jesús era verdad, por lo tanto no era condenatorio. Por el contrario, era digno de que toda rodilla se doblase delante de él. La tercera audiencia ocurre delante de Pilato. El Sanedrín no tenía en ese momento la facultad de aplicar la pena de muerte. No era un gobierno, ellos no tenían un gobierno realmente del pueblo judío. Recuerden que estaban bajo el gobierno del Imperio Romano y solamente se trataba de una comunidad que estaba regida bajo precisamente ese imperio. Así que era necesario llevarle delante de los tribunales romanos, pero a Jesús se le presenta como un malhechor. Vean en Juan 18, del versículo 28 al 30. Juan 18, del 18 al 30. Del 28, perdón. 28 al 30. Dice así: llevando a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Vean cómo la religión, cómo el hecho de caer en el fanatismo puede cegar el entendimiento del hombre. Los líderes religiosos no querían entrar al pretorio, era un lugar de gentiles. Y hermanos, también se cumple la profecía de que nuestro Señor Jesucristo sería entregado a los gentiles. Y entonces, como no pueden entrar ellos porque no quieren contaminarse, porque estaba por acercarse el día de reposo y por empezar y terminar, más bien por terminar la Pascua, entonces ellos simplemente dicen: rechazamos entrar. Así que Pilato se ve obligado a salir a ellos y decirle: bueno, ok, ¿qué acusación tenéis contra Jesús? Y entonces ellos responden: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Vean, la argumentación legal ni siquiera se presentaba. Simplemente ya se presentaba como alguien que era malhechor, que lo que hacía estaba mal y además que lo que él hacía era digno de muerte.
El gobernador Pilato y su séquito se hallaban en Jerusalén en esa importante temporada de la Pascua. Ellos tenían que estar ahí. Y así que esa mañana del viernes todo el concilio, es decir, el Sanedrín, llevó a Jesús atado al pretorio de Poncio Pilato. Pero escrupulosos, porque se refrenaron en entrar en la casa por temor a contaminarse. Así que la sala del juicio, hermanos, pues prácticamente se tuvo que salir. Hermanos, debemos de juzgar esto, inclusive para nosotros mismos, o para sí. Si el carácter de aquellos hombres temerosos de aproximarse siquiera a la levadura, ¿verdad? Porque también no tocaban levadura delante de esos días, ahora ansiaban derramar sangre inocente. Pilato intentó dejarlo libre, hermanos, en muchas ocasiones, en varias ocasiones. Se refirió a Jesús como alguien en que no hallaba delito alguno. Así se los presenta: yo no hallo ningún delito alguno digno de muerte. También, inclusive les dijo: le azotaré y le soltaré. Pero después de ese segundo intento, el pueblo le gritaba: crucifícale. Así que entonces, después se le ofrece soltarlo como una costumbre de benevolencia del Imperio Romano, porque se le permitía soltar a un reo de muerte en la Pascua y dejarle libre. Así que ellos contrariamente piden a Barrabás, a alguien que había sido acusado de sedición y además de asesinato. Yo me pongo a pensar un poco acerca de Pilato. ¿Qué impresión debe de dar el hecho de que todos ellos, todos los judíos, después de presentar a nuestro Señor Jesucristo ya herido, ya lastimado, ya debilitado, no tuvieran ni siquiera una pizca de misericordia ante aquel que solamente había ofrecido al mundo sanidad, amor, compasión y además su vida para vida eterna? Hermanos, no había aparentemente nada que satisfaciera la sed de sangre de los judíos. Así que, hermanos, hay más todavía cuestiones con respecto a las irregularidades del juicio de Cristo. Irregularidades tanto en forma y en tiempo. Fue muy precipitado, no se dieron los tiempos necesarios como lo he referido. Se le tiene una acusación previa antes de un juicio. Son falsos testigos que no se han puesto a prueba. Es llevado a la muerte sin que el pueblo, sin que Pilato, siendo el representante del Imperio Romano, viese una causa justa digna de muerte. De ninguna forma podemos pensar que fue un juicio justo. Así que en la conclusión, hermanos, aunque hay más puntos a considerar sobre la ilegalidad del juicio de Jesús, en tiempo y forma, muchos podrán decir cuándo comenzó esto. Quizás algunos podrían argumentar que comenzó con Judas. Si él no hubiera traicionado a Jesús, nada de eso le hubiera ocurrido. Satanás, hermanos, Satanás solamente proveyó la oportunidad a sus siervos para llevar a cabo tan atroz acontecimiento, sin saber que Dios ocuparía todo ese proceso malévolo para llevar a cabo su plan redentor en la muerte de su Hijo amado. Nosotros, hermanos, en relación a lo que le sucedió a Jesús, y en ocasiones, ¿verdad?, nos damos a la tarea de pensar que los judíos, que Judas, que los romanos, que los soldados fueron los verdaderos causantes de la muerte de Jesús. Pero nosotros, hermanos, no hemos sido constituidos jueces de Judas ni de ningún otro hombre. Ni siquiera somos competentes para dar nuestra opinión en cuanto a lo que Dios permitió y determinó en su eterna sabiduría como la forma de salvar a los hombres. De acuerdo a la palabra de Dios, el pecado, hermanos, es el originador de toda perversidad y de toda maldad. El pecado puede envenenar a cualquier hombre, y haciendo que haga cualquier maldad tan inimaginable que pareciera ser
de Satanás mismo. De hecho, a Judas le llama diablo, ¿verdad? En una de las conversaciones que tiene con él. Y también le dice que el diablo ha entrado en él. Cuando allí al final de la Santa Cena le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, ve pronto, hazlo con rapidez. Hermanos, el camino del pecado es la vía segura de la destrucción, de la hostilidad, de la violencia. Esto solamente generado por el propio hombre. Y no podemos ver el sufrimiento de Jesús como la victoria de Satanás, sino como lo que es la total victoria sobre el pecado y su castigo. Satanás fue derrotado por completo y está en espera de ser enviado al lago de fuego. Ahora nosotros, hermanos, somos privilegiados al haber alcanzado la salvación por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, y privilegiados en ser sus herramientas, transmisoras del Evangelio. Nuestro Señor Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahora solo nos queda pensar como seres humanos que si Judas hubiese permanecido fiel, se habría utilizado otros medios para llevar al Cordero al matadero, porque es el único medio expiatorio posible. Así que no somos jueces, no vamos a constituir un tribunal de lo que sucedió hace más de 2000 años en la persona de Jesucristo, porque fue algo que Dios su Padre determinó y permitió. Él no lo originó, solamente permitió que la maldad, que Satanás, que los hombres perversos de su tiempo fuesen movidos a llevar a Jesús hasta el punto de la cruz y entregar su sangre preciosa por nosotros. La Escritura es perfecta, profetizando que aquel que comiere del mismo plato que Jesús, que en este caso es Judas, sería el traidor. Ningún hombre, hermanos, ni usted ni yo sabemos nuestro fin humanamente hablando. Como creyentes sabemos que tenemos un fin eterno, que es la vida eterna, pero ni usted ni yo sabemos el momento, la hora o el minuto en el cual tendremos que morir. Solo Jesús lo sabe. Por eso afirmó él su rostro. Ayer leíamos en Isaías que puso su rostro como pedernal para soportar todo el peso del castigo, para sufrir el vituperio e injusticia y así darnos entrada al cielo. Así que, si tú no has confesado a Jesucristo como tu Salvador, en fe y por fe, estás expuesto y en riesgo de perder la vida eterna. Delante de Jesús, hermanos, delante de Jesús, solamente aquel que le recibe como su Salvador puede estar seguro de que obtendrá una permanencia eterna a su lado. Llegará un momento en que nuestro Señor Jesucristo será puesto como juez. En Hechos capítulo número 17, versículo número 30, dice de la siguiente forma: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es lo que Dios determina. Manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Hermanos, no me cabe duda que si aquel soldado que metió el clavo en la mano de Jesucristo, aquel que estuvo cerca de su muerte y que no hizo nada para poder ayudarle, que solamente se lamentaban desde lejos, todo aquel que haya estado como testigo ocular en ese atroz día, pero se arrepiente y ve al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como lo vio ese centurión debajo de la cruz y dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios, y se arrepiente de sus pecados y acepta ese sacrificio, estoy completamente seguro que nuestro Señor no lo desechará, que le permitirá que por su obra de gracia
le dará acceso al cielo y a la salvación eterna. Hermanos, un hombre que rechaza todo este sacrificio y que ve estos días simplemente como un espectáculo que se refiere año tras año y que no ha impactado su vida y que no ha transformado su pensamiento para ver a Dios y al Señor Jesucristo como algo real y a su sacrificio como algo posible para que Él pueda ser limpiado de sus pecados, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a pesar de toda esta evidencia y todas estas pruebas que son irrefutables, no accede a aceptarle como su único y suficiente Salvador, no habrá más sacrificio para él. Así que es relevante que usted entienda y comprenda que al final nuestro Señor llegará como juez. Dice, como leí el versículo 31, que hay un día ya establecido en el cual juzgará al mundo con justicia. Ya no será un juicio como el que se le dio a Jesús, injusto, parcial. Es un juicio con justicia, hermanos, porque nuestro Dios es justo. Hermanos, el orden para todos los seres humanos que debemos de morir, porque está establecido para que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y delante de Jesús, quien es constituido el juez de toda la tierra, y donde se pondrá o donde Él pondrá de manifiesto toda obra perversa de todo hombre, todo pensamiento, toda acción estarán frente a Él y dará su veredicto final en cuanto a su gracia recibida por aquellos que confiesen que Jesús es su Señor y Salvador, tendrán acceso al cielo. Pero a todo aquel que lo niegue, dice la palabra de Dios, que Él también lo negará delante de su Padre. Y hermanos, no habrá otra oportunidad, la oportunidad es aquí. Si usted me escucha y no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Hermanos, en esta época que estamos viviendo, no hay nada más evidente que nadie sabe si va a vivir de aquí a unos pocos días. Nadie sabe lo que sucederá. Usted no sabe ni tampoco tiene la certeza de que la enfermedad no le toque su cuerpo. Y yo oro que si le llega a tocar, que no le permita usted estar frente a nuestro Señor Jesucristo sin haber tomado la decisión. Y también oro porque esto solamente sea transitorio. Si hay alguien que esté enfermo y me estoy yendo, estamos orando por personas conocidas. Si usted quiere que oremos por usted, aquí por este medio también del Facebook, puede usted transmitirnos esto y oraremos por su recuperación. Sin embargo, hermanos, nosotros, y vale la pena mencionarlo, creemos que Dios cumple su voluntad a través del ser humano. Que nosotros no tenemos particularmente ninguna situación en la cual podemos forzar la voluntad de Dios. Por el contrario, es una petición de ruego la sanidad de cualquiera. Y Jesús obrará de esa forma. Hermanos, nuestro Señor murió, fue avergonzado públicamente, fue lastimado cruelmente y públicamente, y fue enjuiciado de una forma injusta y parcial y públicamente. Él murió en la cruz, una evidencia pública, y resucitó como una evidencia pública. Muchos tratarán de derribar este testimonio de resurrección, pero dice la palabra de Dios que fueron más de 600 testigos los que supieron y vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hermanos, no se puede negar esto. Así que el día domingo les espero para este hermoso mensaje, el cual se conoce como el día de resurrección, el domingo de resurrección. Le esperamos a las 10 de la mañana. Dios le bendiga. Y terminaré con una pequeña oración. Señor bendito, te pido, Padre Santo, que tú alcances primeramente, Señor, a toda persona que no te ha conocido como su Salvador y que le permitas, Padre, gozar de la vida eterna. No importa lo que suceda con nosotros, porque en realidad todo hombre debe de morir. Pero te pido, mi Dios, que tú, Señor, seas benévolo como siempre lo has sido y compasivo. Y que si un alma, un corazón
que no te ha conocido, ha sentido impacto por este mensaje, Señor, que no espere un día más, una hora más, que se incline pidiendo perdón delante de ti, arrepintiéndose de sus pecados y confesando que el Señor Jesucristo es su único Salvador y que es su único Señor. Que pida que entre el Espíritu Santo a su vida y que le transforme, y que su vida ya no sea la misma, que cambie todos aquellos aspectos que ofenden a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén.